Buenas muchachos, y vamos a estar viendo entonces la clase número 3 del segundo examen de la materia cálculo vectorial, nombrada integral de superficie de campo escalar y sus aplicaciones. Entonces, integral de superficie de campo escalar. Su nombre viene del hecho que en lugar de integrar sobre regiones planas limitadas por curvas, en este caso integramos sobre regiones del espacio limitadas por superficie. Por tanto, sea S una superficie de ecuación z igual a g de xy y r su proyección en el plano xy si la función g y sus derivadas son continuas en r y además f de xy es continua en s, entonces la integral de f sobre s es la integral del campo escalar f por el diferencial de s sobre una superficie S. Esta es una integral de superficie, se puede calcular como una integral doble definida compuesta por f con xy, g de xy, que sería la superficie, y este señorito que está aquí, la raíz de 1 más gx al cuadrado más gy al cuadrado, que son las derivadas de g con respecto a x. La derivada de g con respecto a y sería ds. Todo integrado sobre una región R. Bien, si la parametrización de S viene dada por R de V igual a X de V en Y más Y de V en J más Z de V en K, entonces nuestro diferencial de S va a cambiar un poco. Vamos a ver. Entonces, la integral de superficie del campo escalar F por diferencial de S integrado sobre la superficie de S, pues nos quedaría igual a la integral doble sobre R, donde R es una región de movimiento de los parámetros V. Eso va a depender de la parametrización que usemos, el campo compuesto con la parametrización, y de ese nos quedaría el módulo del producto vectorial fundamental por el diferencial de área. Propiedades de la integral de superficie de campo escalar. Entonces bien, al ser una integral doble definida, dichas integrales cumplen con las propiedades de las integrales dobles. ¿Okay? Adicionalmente, la integral es invariante en cuanto a la parametrización de la superficie a emplear. Es decir, no importa si uso una parametrización u otra, siempre y cuando parametrice bien, el resultado es el mismo. Lo único que va a influir la parametrización es si la integral se hace más sencilla o más difícil. Pero el resultado, si está bien parametrizado y bien calculado, siempre es igual. Ajá, y ahora bien, si la superficie S está compuesta por una superficie S1 unida con S2 unida con todas las superficies intermedias hasta Sn, entonces la integral de superficie sobre la superficie S va a ser igual a la integral sobre la superficie 1 más la integral sobre la superficie 2 y así sucesivamente todas las superficies hasta llegar a la superficie N. Bien, por tanto, vamos a ver un ejemplo. Calcule la integral de superficie de x más z por diferencial de s. Si S es el cilindro de ecuación ubicado en el primer octante, z cuadrado más y cuadrado igual a 9 con x menor o igual a 3. Si no, sería un cilindro infinito, pero ya sabemos que es la porción que va de 0 a 3 porque está en el primer octante. Muy bien, parametrizamos el cilindro. Para parametrizar vamos a utilizar coordenadas cilíndricas un poco modificadas. Entonces y igual a r coseno, z igual a r seno y x igual a x. Como queremos el cilindro de radio 3, por tanto la parametrización nos va a quedar de la forma y igual 3 coseno de b, z igual 3 seno de b y x igual a u. ¿Okay? Por lo tanto, esta sería la parametrización con u entre 0 y 3 y b entre 0 y 2pi. Obtenemos las derivadas RU, RB, las cuales están aquí, y hacemos nuestro producto vectorial fundamental RU cruz RB con nuestro determinante. Tenemos que como resultado RU cruz RB es 0, menos 3 coseno de b, menos 3 seno de b. Calculamos el módulo, todas las componentes al cuadrado, y por tanto el producto vectorial fundamental, su módulo nos da 3. Planteamos la integral de 0 a 2pi, de 0 a 3 de u más 3 seno de b, campo compuesto con la parametrización por el módulo del producto vectorial fundamental por el diferencial de área. Calculamos la integral interna con respecto a u, evaluamos entre 0 y 3, y posteriormente calculamos la integral con respecto a b, evaluamos entre 0 y 2pi, por lo tanto la integral nos da 27pi. Bien, aplicaciones de la integral de superficie de campo escalar. Ahora la aplicación dependerá de la interpretación física de la función f, tal como en integrales de línea. Ahora si f es 1, la integral calcula el área de superficie de S. Si f es igual a densidad, entonces la integral calcula la masa de la superficie de S. En el caso de que f sea brazo por densidad, entonces la integral calcula el momento de masa de la superficie S con respecto a uno de los planos coordenados. Esto nos permitirá calcular el centro de masa de la superficie. Ahora bien, si el centro de masa lo definimos como x barra y barra z barra, pues cada uno se puede calcular de esta forma. El x barra como myz sobre la masa, y barra el momento con respecto al plano xz entre la masa, y z barra momento con respecto al plano xy sobre la masa. Ahora,
cada uno de los momentos con respecto a los planos coordenados se calculará con estas integrales de superficie. Ahora, nota importante, en todas las coordenadas m es la masa de la superficie S, como ya lo había dicho, y si la densidad es 1, entonces se calcula centroide, y la masa es igual al área de la superficie S. Esto se puede generalizar a decir que la densidad es una constante K. Si F es igual a brazo al cuadrado por densidad, entonces la integral calcula el momento de inercia con respecto a uno de los ejes coordenados. Tenemos momento de inercia con respecto al eje X, se calculará de esta forma, momento de inercia con respecto al eje Y se calculará de esta forma, y momento de inercia con respecto al eje Z se calculará de esta forma. Integral de superficie de S sobre la superficie S de Y cuadrado más X cuadrado por la densidad por el diferencial de S. Bien, con una lámina homogénea delgada se fabrica un cono de ecuación Z igual raíz de X cuadrado más Y cuadrado, con Z entre 0 y 1. Halla la posición del centro de masa de la superficie S formada por la superficie lateral de ese cono más la base. Entonces, ya que el sólido es simétrico con respecto al plano YZ y XZ, entonces, adicionalmente que la densidad es constante, se tiene que X barra y Y barra son 0, y la densidad es una constante K. Bien, por tanto, entonces calculamos el Z barra. Y para ello vamos a hacer la parametrización de la primera superficie, que es el cono. X igual a X, Y igual a Y, y Z igual a la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Por lo tanto, nos queda esta parametrización, R de X, Y. Sacamos nuestro ds con la derivada de la función z con respecto a x y la derivada de la función z con respecto a y. Nos queda de esta forma y por tanto simplificamos y ds nos va a quedar raíz de 2. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el plano. Parametrización, x igual a x, y igual a y, z igual a 1. ¿Por qué el plano? Porque nos decían que la superficie era la superficie lateral del cono con su tapa, y la tapa es el plano z igual a 1. Por lo tanto, obtenemos la siguiente parametrización, que sería z igual a 1. Aquí, ¿ok? X, y, z igual a 1. Y las derivadas de z con respecto a x y z con respecto a y, pues dan 0. Y el ds nos queda 1 por diferencial de área. Ajá, por tanto, entonces la masa va a ser igual a la integral sobre la superficie 1 más la integral sobre la superficie 2. Planteamos la masa y nos va a quedar que sería igual a k veces raíz de 2 más 1 por la integral sobre la región R del diferencial de área. Como la proyección es una circunferencia de radio 1, pues nos quedará el área de la región, que es pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, la masa nos va a quedar k por raíz de 2 más 1 por pi. Ahora planteamos nuestro momento de inercia con respecto al plano XY. Igualmente, el momento o la integral sobre la superficie S1 más la integral sobre la superficie S2. Planteamos nuestra integral con los ds que ya habíamos calculado, sustituyendo z. Y llegamos, por tanto, que la primera integral la vamos a calcular por coordenadas polares y la segunda por una integral de área. Calculamos la primera integral, sustituimos la expresión del área de la circunferencia, que es nuestra proyección, ¿verdad? Integramos con respecto a r en una primera instancia, integramos después con respecto a θ, evaluamos el teorema fundamental del cálculo y llegamos a que nuestro momento con respecto al plano XY va a ser igual a k por pi por 2 raíz de 2 entre 3 más 1. Por lo tanto, nuestro z barra, al tener en cuenta el momento entre la masa, nos llega a esto, que al simplificar nos queda esta expresión. Pues muy bien, muchísimas gracias por su atención, muchachos. Si tienen alguna duda, no duden en escribirnos a mí o al profesor Adonai Álvarez. Saludos.